Bien, entonces damos inicio a la tutoría de repaso número 4, que este día vamos a ver la unidad 3 de la materia que trata sobre las aplicaciones de la derivada. El coordinador ya subió material al respecto, pero vamos a retomar parte de la teoría en esta tutoría y vamos a ver unos ejemplos también. Nos vamos a enfocar en lo que son los puntos críticos, así también de lo que es el máximos y mínimos de una función. Vamos a esperar a que cargue en estos momentos la presentación y comenzamos. Bien, mientras carga la presentación, les comento de que ya se encuentra la tarea número 3 en la plataforma. Ya les indico hasta cuándo van a tener para presentarlo. Comentarles también de que la tarea número 3 es acerca de la unidad 3 de la materia, es decir, de lo que vamos a ver este día y lo que vamos a ver mañana. Pueden hacer consultas durante el transcurso de esta semana que viene, pues, cuando ya tengan alguna duda al momento de ir desarrollando los ejercicios. La entrega va a ser para el domingo 7 de noviembre. Aquí estoy viendo. No, permítanme. Yo creo que vi otro archivo. Ya les indico. Para el 24, ¿verdad? Para el 24 de... Sí, aquí lo tenía en la mano, pero bueno, aquí está. Para confirmar, sí, es cierto, para el 24 de noviembre está la tarea, son 5 ejercicios. Y si tienen alguna duda en el transcurso de estos días que la van a resolver, pues me pueden consultar, ya sea por correo electrónico, la plataforma o por el WhatsApp. Todavía se está cargando esto, creo que ya tardó demasiado, pero solo vamos a hacer una pequeña espera. Bueno, voy a esperar a que vuelva a cargar porque no reacciona la computadora.
Bueno, ahora sí acabo de cargar después de bastante tiempo. Me disculpo por estos inconvenientes que se están dando en estos momentos con la computadora y la señal de internet. Pero es parte de lo que es la educación en línea, que a veces son situaciones que no se nos salen de nuestras manos. Bueno, vamos a ver entonces el primer concepto, que es definición de extremos. Y cuando hablamos de extremos nos estamos refiriendo a dos términos, el mínimo y el máximo. Pero, ¿qué es el mínimo y el máximo? Tenemos la función f definida en un intervalo i, que contiene un punto c. Si tenemos f de c, es decir, el punto c es el mínimo de la función en el intervalo i, si ese punto es menor o igual que la función para toda x en i. Y va a ser máximo si ese punto de la función es mayor o igual que la función f de x. Los mínimos y los máximos se conocen como valores extremos. También estos mínimos y estos máximos en un intervalo reciben el nombre de mínimo absoluto y máximo absoluto. Y aquí tenemos una gráfica para comprender el término mínimo y máximo. Una función no siempre va a tener un mínimo o un máximo en un intervalo. Veamos la primera gráfica, donde f es continua en el intervalo cerrado de -1 a 2. Y el valor más bajo de este intervalo o de esta porción de gráfica es el punto 0,1. Este va a ser un mínimo. Y el valor más alto de esta función en el intervalo de -1 a 2 es el punto 2,5. Entonces fácilmente podemos determinar que el mínimo es el punto más bajo y el máximo el punto más alto. Este punto intermedio no es ni máximo ni mínimo. Ahora veamos la gráfica en un intervalo abierto de -1 a 2. Cuando me refiero a intervalo abierto significa de que los extremos, que en este caso en la recta X, en el eje de las X es de -1 a 2. Y aquí vemos la gráfica. Pero en -1 ponemos un círculo abierto porque nos indica de que en ese punto, en el punto X, igual a -1, la gráfica no está incluida. Igual sucede en el punto x igual a 2. Ponemos un círculo abierto porque nos indica que no está incluido ese punto dentro de nuestra gráfica. Entonces significa que el punto más bajo siempre va a ser 0,1, es decir, este punto que vemos acá. Pero el punto más alto siempre va a ser este de aquí arriba. Pero como es un intervalo abierto donde el punto más alto se da en 2,5, pero como el 2 no está incluido dentro de nuestra gráfica, no tiene un máximo. Por eso decimos de que una gráfica no necesariamente va a tener, o perdón, una función no necesariamente va a tener un máximo o un mínimo. Ahora veamos este ejemplo. De -1 a 2, pero con corchete cerrado. ¿Qué significa? Que la gráfica está comprendida dentro de un intervalo cerrado. Sus extremos son incluidos. Veamos acá en x igual a -1 tenemos un círculo cerrado y acá en x igual a 2, aquí en esta parte x igual a 2, también está cerrado. Pero si nos fijamos acá hay un salto. Eso es la diferencia de esta gráfica con respecto a las dos anteriores. Este salto nos indica que la función no es continua. ¿Qué pasa acá? Esta gráfica no tiene un mínimo, porque como la función no es continua, es decir, es función discontinua, en el punto más bajo hay un salto, es decir, hay un vacío. Por lo tanto, esta función no tiene punto mínimo, pero sí tiene un punto máximo, que es 2,5. Porque si nos fijamos, es un intervalo cerrado donde x es igual a 2 y está incluido dentro de esta gráfica. Por lo tanto, la función tiene un máximo, pero no tiene un mínimo en esta gráfica de acá. Los extremos que se presentan en los puntos terminales se le denominan extremos o terminales. Es decir, estos son terminales. Este punto y este punto de acá abajo son terminales de la función. Notemos de que acá, aunque la función no es continua, nos dice que es una función que está
en trozos, es decir, está compuesta por dos partes. La función x al cuadrado más 1, que es esta que vemos acá, y el punto 2 cuando x es igual a 0, que está incluido aquí. Pero como aquí hay un espacio vacío, nos indica que no existe un mínimo, porque hay un salto. No sé si hay alguna duda en estas gráficas. En términos generales, el máximo va a ser el punto más alto de la gráfica y el mínimo va a ser el punto más bajo. Pero tenemos que tener cuidado que si estamos hablando de un intervalo abierto, tenemos que notar si esos puntos máximos y mínimos están comprendidos dentro de ese intervalo. Igual, si existe un intervalo cerrado, también debemos de tener ese cuidado de que el punto máximo y mínimo estén incluidos dentro de la función que estamos evaluando. ¿Alguna duda o algún comentario? Ya vamos a ver un ejercicio para comprender mejor esta teoría. Bueno, veamos el siguiente concepto. El teorema del valor extremo. Si f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces f tiene tanto un mínimo como un máximo en ese intervalo. O sea que cuando hablamos de intervalos cerrados, como es el caso de la primera gráfica, siempre va a haber un máximo y un mínimo de la función. Pero si hablamos de intervalos abiertos, como es el caso de la gráfica B, no necesariamente va a tener un máximo y un mínimo la función. Posiblemente tenga un máximo, pero no un mínimo. O al revés, tenga un mínimo y no tenga un máximo, o simplemente no tenga ni un máximo ni un mínimo. Porque suponiendo que aquí está abierto el tramo, hay un salto, pero el intervalo que estamos evaluando es un intervalo abierto, acá no estuviera rellenado este punto. Entonces significa que la función no tuviera ni un máximo ni un mínimo. Pero en los intervalos cerrados siempre va a haber un máximo y un mínimo dentro de la función que estamos evaluando. Ahora veamos extremo relativo. Ya vimos máximo y mínimo, o como se le conoce también, mínimo y máximo absoluto. Ahora veamos qué significa extremos relativos y también vamos a ver lo que son puntos o números críticos. Tenemos la figura 3.2, que es esta, y la función x cubo menos 3x cuadrado, y tiene un máximo relativo en el punto 0,0 y tiene un mínimo relativo en el punto 2,-4. ¿Por qué? Si vemos esta gráfica, el punto más alto es en el punto 0,0 y el punto más bajo está acá, en el punto 2,-4. De forma informal, dice acá, para una función continua, es posible que se piense que un máximo relativo ocurre en la cima de la gráfica, es decir, en esta parte de acá, y que un mínimo relativo se presente en el valle, en la parte más baja de la gráfica. Tales cimas y valles pueden ocurrir de dos maneras. Si la cima o valle es suave y redondeada, la gráfica tiene una tangente horizontal en el punto alto o en el punto más bajo. Es decir, aquí va a haber una tangente horizontal, una recta que toca ese punto. Si la cima o valle es angosta o picuda, dice acá, la gráfica representa una función que no es derivable en el punto alto o punto bajo. Entonces, cuando tengamos una función continua y no tenemos intervalos cerrados, el punto más alto va a ser su máximo relativo y el punto más bajo va a ser su mínimo relativo. Es decir, cuando hablamos de mínimo y máximo relativo nos estamos refiriendo a puntos que se dan en una gráfica, pero una gráfica continua en un intervalo abierto. Y ahí estábamos viendo en la presentación anterior intervalos cerrados. Ya sea que se incluyen y que no se incluyan los puntos. Aquí estamos incluyendo los puntos y aquí no estamos incluyendo los puntos cuando estamos frente a paréntesis. Y ahora veamos un concepto de extremos relativos. Si hay un intervalo abierto que contiene a C en el cual f de C es un máximo, entonces f de C recibe el nombre de máximo relativo de f, es decir, el punto más alto de la función. O podría afirmarse que f tiene un máximo relativo en
c, f de c. Y si hay un intervalo abierto que contiene a c, el cual f de c es un mínimo, entonces recibe el nombre de mínimo relativo de f. O se podría afirmar que f tiene un mínimo relativo en c, f de c. Es decir, el punto más alto va a ser el máximo relativo cuando estamos frente a una función con intervalos abiertos, como es acá, que no tiene restricciones. La gráfica, simplemente la hemos trazado y aquí va su trayectoria. No tiene restricciones. Entonces, el punto más alto es el máximo relativo y el punto más bajo el mínimo relativo. El máximo y el mínimo relativo algunas veces son llamados máximo local y mínimo local respectivamente. El plural del máximo relativo es máximos relativos y el plural del mínimo relativo va a ser mínimos relativos. Ahora veamos qué es un punto crítico o número crítico. Sea f definida en c. La derivada de c de la función evaluada en c va a ser igual a 0, o si f es derivable en c, perdón, o si f no es derivable en c, entonces c es un punto crítico de la función f. Es decir, para encontrar el número crítico o el punto crítico debemos de tener en cuenta esta teoría. Cuando la derivada de la función en c va a ser 0 o si no es derivable en c. Esas van a ser las dos condiciones para que exista un número o punto crítico. Si f, ahora vemos este teorema, los extremos relativos ocurren solo en números críticos. Es decir, el máximo relativo y el mínimo relativo solo van a ocurrir en los puntos o números críticos. Si f tiene un mínimo relativo o un máximo relativo en x igual a c, entonces c es un punto crítico de f. Ya vamos a poner un ejemplo para comprender esa teoría. Estrategias para determinación de extremos en un intervalo cerrado. Para determinar los extremos de una función continua, f en un intervalo cerrado a, b, se siguen los siguientes pasos. Primero se encuentran los puntos críticos, es decir, igualando la primera derivada a 0. Se evalúa f en cada punto crítico en a, b. Luego se evalúa f en cada punto extremo en a, b. El más pequeño de estos valores va a ser un mínimo y el más grande va a ser un máximo. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la primera derivada de la función donde queremos encontrar los extremos o puntos máximos y mínimos relativos. Luego lo que dice acá es de que vamos a evaluar ese punto crítico en la función. Los valores más altos van a ser los mínimos y los valores más los valores más altos van a ser los máximos y los valores más bajos van a ser los mínimos. Y aquí vamos a ver el primer ejemplo para comprender lo que es esta teoría. Hallar los extremos de f de la función, hallar los extremos de f de x, que es 3x cuarto menos 4x cubo en el intervalo cerrado menos 1,2. Entonces aquí tenemos la función. Y como nos están pidiendo los extremos, es decir, máximos y mínimos, derivamos la función. Primera derivada de esta función nos queda 4 por 3 es 12x cubo menos 3 por 4 es 12 y le restamos un 1 a la potencia nos queda 2. Entonces nos queda la primera derivada de la función es 12x cubo menos 12x cuadrado. Ahora, para encontrar los puntos críticos que nos van a servir para determinar los extremos, igualamos a 0 la primera derivada. 12x cubo menos 12x cuadrado igual a 0. Esta función tiene factor común que es 12x cuadrado. Sacando el factor común nos queda 12x cuadrado, factor de x menos 1 igual a 0. Aquí tenemos dos factores, igualamos a 0 cada factor. 12x cuadrado igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Despejando acá nos queda x cuadrado es igual a 0 sobre 12. Eso es igual a tener 0, porque acá tenemos 0 entre 12 es 0. Pero si tuviéramos 12 entre 0, entonces se indefine la función. Pero acá se puede operar. Y aquí tenemos x menos 1 igual a 0. Despegando nos queda x igual a 1. Entonces, los números críticos o los puntos críticos son los siguientes. X igual a 0 y x igual a 1. Eso lo obtuve de haber resuelto la ecuación que se me formó de igualar a 0 la primera derivada. Ahora bien, siguiendo la teoría,
vamos a evaluar estos números críticos o puntos críticos en la función original, que es f de x es igual a 3x cuarto menos 4x cubo. Pero como también nos están dando el intervalo cerrado en menos 1, 2, vamos a evaluar el menos 1 y el 2 también. Entonces, primero evaluamos en orden. Menos 1, luego vamos a evaluar 0, luego el 1. Recordemos de que 0 y 1 son puntos críticos. 0 y 1 y por último el 2. Estamos evaluando 0 y 1, que son puntos críticos, menos 1, que es un intervalo, es el extremo del intervalo cerrado, y 2, que es el otro extremo. Y los evaluamos en la función original del ejercicio, no en la derivada, sino que en la función original. Entonces, en vez de x, sustituimos comenzando con f evaluado en menos 1. En vez de x, colocamos menos 1. 3 por menos 1 a la cuarta, menos 4 por menos 1 al cubo. Y al hacer la operación utilizando calculadora o de forma mental, pueden determinar el resultado, que es 7. Luego, evaluar 0 en la función 3 por 0 a la cuarta menos 4 por 0 al cubo va a ser 0. Al evaluar 1 nos da menos 1 y al evaluar 2 nos da 16. La teoría nos dice que el punto más alto va a ser un máximo y el punto más bajo va a ser un mínimo. Entonces, ¿qué vemos acá? El punto más alto que nos ha dado acá, porque si evaluamos un punto en la función nos va a dar como la coordenada y. Entonces, el punto más alto es 16. Significa que el máximo de la función ocurre en el punto 2,16. 2 en x, en la coordenada x, y 16 en la coordenada y. Aquí le puse yo f de x, el máximo de f de x en el intervalo cerrado, menos 1,2, que es el aquí del ejercicio, es 2,16. Y el punto bajo va a ser el resultado más bajo que nos dio de haber evaluado los puntos críticos y los terminales del intervalo. El punto más bajo va a ser menos 1. Entonces, 1 en x y menos 1 en y. El mínimo de esta función en el intervalo cerrado, menos 1,2, es 1, menos 1. Para comprender más, aquí tenemos la gráfica de la función 3x cuarto menos 4x cubo, y tengo acá señalizado lo que es el mínimo, que es el punto 1 menos 1, 1, menos 1, y el máximo es 2,16 en el intervalo cerrado de menos 1 a 2. Por eso acá estoy dejando indicado lo que es el intervalo cerrado de esta gráfica, donde la gráfica se desarrolla, y los puntos, el punto más bajo y el punto más alto de la función. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. ¿Algún comentario o pasamos al siguiente ejemplo? Ningún comentario. Muy bien. Ahora veamos lo que es la definición de funciones crecientes y decrecientes. Una función f es creciente sobre un intervalo si para cualesquiera dos números x sub 1 y x sub 2 en el intervalo x sub 1 es menor que x sub 2, implica que la función evaluada en el punto x sub 1 va a ser menor que x sub 2. Y es decreciente sobre un intervalo si para cualesquiera dos números x sub 1 y x sub 2 en el intervalo x sub 1 es menor que x sub 2, implica que la función evaluada en x sub 1 va a ser mayor que x sub 2. Es decir, bueno, acá está un poco complicado el concepto, pero ya analizándolo mucho más entendible, una función va a ser creciente cuando x se mueve hacia la derecha, y si acá su gráfica asciende, y es decreciente si su gráfica desciende. Es decir, cuando veamos que la pendiente va hacia abajo, la función va decreciendo. Y cuando veamos de que la pendiente de la función va hacia arriba, está creciendo
el tramo de la función f de x. Además, implica también de que si la pendiente va hacia abajo, significa que la primera derivada evaluada en x va a ser menor que 0. Y va a ser la primera derivada en x va a ser mayor que 0, es decir, va a ser positiva cuando la función vaya creciendo, es decir, la pendiente va a ser positiva. Pero si la función se mantiene sin crecimiento y decrecimiento, estamos hablando de que va a ser un tramo constante, como lo vemos acá, donde la primera derivada nos va a dar 0. Aquí nos dice que la derivada se relaciona con la pendiente de la función. Y veamos acá un criterio para las funciones crecientes y decrecientes. Sea f una función que es continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. Si la primera derivada de f de x es mayor que 0, es decir, es positiva, decimos de que la función es creciente en ese intervalo. Si la primera derivada de x es menor que 0, es decir, es negativa, f de x va a ser, o la función va a ser decreciente en ese intervalo. Y si la primera derivada nos da 0, estamos ante un tramo constante en el intervalo que estamos evaluando. Y ahora veamos estrategias para determinar intervalos en los que una función es creciente y decreciente. Sea f continua en el intervalo a, b. Para encontrar los intervalos abiertos sobre los cuales f es creciente o decreciente, hay que seguir los siguientes pasos. Primero, hay que encontrar los puntos críticos de f en el intervalo a, b. Y utilizarlos para determinar intervalos de prueba. Luego, determinar el signo de la función, de la derivada, en un valor de prueba en cada uno de los intervalos. Dice aquí luego recurrir al teorema 3.5, es decir, si nos da la primera derivada, nos da un signo positivo, va a ser creciente la función en este tramo. Si nos da negativo, va a ser decreciente. Y si nos da 0, pues es constante. Utilizamos el teorema 3.5 para determinar si f es creciente o decreciente en ese intervalo. Vamos a ver un ejemplo para comprender la teoría que acabamos de ver. Determinar los intervalos abiertos sobre los cuales la función x cubo menos 3 medios de x cuadrado es creciente o decreciente. Lo primero que vamos a hacer es derivar la función. Siempre que vayamos a hacer un ejercicio de estos de aplicación, si nos están pidiendo extremos relativos, es decir, máximo y mínimo, o si la función es creciente o decreciente, vamos a derivar, es lo primero que hay que hacer. Derivamos la función. Y al derivar nos queda 3x cuadrado menos 3 medios por 2, porque este 2 baja acá, por x. Y simplificando nos queda 3x cuadrado menos 3x. Ahora igualamos a 0 la primera derivada para encontrar los números críticos o puntos críticos. Se puede llamar de cualquiera de las dos formas. Igualamos a 0 la primera derivada. Tenemos 3x cuadrado menos 3x igual a 0. Sacamos factor común y nos queda 3x factor de x menos 1 igual a 0. Ahora resolvemos esta ecuación. Agarramos el primer factor que es 3x igual a 0, nos queda que x tiene el valor de 0. Y x menos 1 igual a 0, nos queda que x es igual a 1. Entonces tenemos acá dos puntos o números críticos, x igual a 0 y x igual a 1. Para determinar si una función es creciente o decreciente, nos auxiliamos de una tabla de signos. Colocamos desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué? Porque estamos evaluando la función en intervalos abiertos, así como nos dice el ejercicio. Determinar los intervalos abiertos. Si fuera intervalos cerrados, no comenzáramos desde menos infinito hasta más infinito, sino que pusiéramos los intervalos extremos donde vamos a evaluar los puntos críticos. Entonces comenzamos desde menos infinito, colocamos el primer número crítico, que es 0, luego el segundo número crítico, que es 1, y por último, más infinito. En el intervalo de menos infinito a 0, vamos a elegir un número de prueba, que lo vamos a evaluar en la primera derivada. Y el valor que nos dé, el valor numérico, no nos va a interesar, nos va a interesar el signo.
Lo mismo vamos a hacer del intervalo de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Encontrarlo acá. Elegimos un número comprendido entre menos infinito a 0. Para mayor facilidad vamos a elegir un número inmediato a 0, que en este caso es menos 1. Y evaluamos menos 1 en la primera derivada. Aquí tenemos la primera derivada, que es 3x cuadrado menos 3x. Evaluando la primera derivada con el valor de x igual a menos 1, tenemos 3 por menos 1 al cuadrado menos 3 por menos 1 es igual a 6. 6 positivo, entonces colocamos el signo más. Ahora busquemos un número que esté comprendido en el rango de 0 a 1. En este caso yo elegí el 0.5, es decir, un medio. Evaluando x igual a 0.5 nos queda 3 por 0.5 al cuadrado menos 3 por 0.5 nos da menos 0.75. No nos interesa el valor numérico, sino que el signo. Este signo menos lo colocamos acá, menos. Ahora elegimos un número comprendido entre el 1 a más infinito. Yo elegí el 2, pero ustedes pueden elegir el 3, 4, 5, siempre y cuando no elijan el valor de 1, porque es el extremo del intervalo. Entonces yo elijo el 2. Evalúo 2 en la primera derivada y me da 6 positivo. Entonces me interesa el signo, le coloco un signo más. Y como la teoría nos dice que cuando al evaluar el signo de la primera derivada nos da positivo, estamos ante un intervalo creciente. Entonces le coloco una flecha hacia arriba, indicando que en ese intervalo es creciente la función. Cuando es signo menos, le coloco una flecha hacia abajo, indicando que en ese intervalo es decreciente la función. Y aquí que tenemos signo más, la flecha va hacia arriba, indicando que la función es creciente en el intervalo de 1 a más infinito. Y la respuesta la coloco acá. La función f es creciente en los intervalos. Como son intervalos abiertos, ocupo paréntesis. Puedo ocupar corchetes, pero corchetes abiertos. Pongo acá, de menos infinito a 0 es creciente la función y también es de 1 a más infinito. Y es decreciente solamente en el intervalo abierto de 0 a 1. Y aquí vemos la función. Aquí vemos la gráfica de la función x cubo menos 3 medios de x cuadrado, en donde notamos perfectamente que los intervalos abiertos vienen desde menos infinito a 0. De menos infinito a 0. Y desde este punto 1 a más infinito es un intervalo abierto. Perdón, un intervalo creciente. Aquí viene creciente, luego aquí desciende, que es un intervalo donde es decreciente la función y aquí vuelve a crecer. Así como lo indicamos en esta tabla. Es creciente, lo decrece y luego crece nuevamente. El punto 0,0 es un máximo relativo y el punto menos 1, 1, menos 1 medio es un mínimo relativo. Y aquí lo tenemos indicado para recordar que también en la gráfica perfectamente podemos notar cuando hay un máximo y un mínimo. Especialmente en esta gráfica que está abierta no hay restricciones. Perfectamente lo podemos notar ya teniendo la gráfica de la función. Ahora vean, bueno, no sé si hay alguna duda en este ejemplo. Aide o Kenneth, no sé si tienen alguna duda. No. Muy bien, gracias. Kenneth, no sé si también tienes algún comentario. Bueno, vamos a continuar ahora con el criterio de la primera derivada. Se hace un punto crítico de una función. Ya sabemos de que los puntos críticos los obtenemos de derivar de encontrar la primera derivada de la función y luego igualando a 0. Y el resultado que nos dé esa ecuación van a ser los puntos críticos. Se hace un punto crítico de una función f que es continua en un intervalo abierto, que contiene a c.
Si f es derivable en ese intervalo, excepto posiblemente en C, entonces f de C puede clasificarse como sigue. Si la primera derivada de f de x cambia de negativa a positiva, entonces tiene un mínimo relativo. Aquí vemos el ejemplo. Aquí va la pendiente negativa y aquí va positiva, aquí tenemos un mínimo. Si la primera derivada cambia de positiva, aquí vamos de positivo a negativo, entonces hay un máximo. Si la primera derivada es positiva en ambos lados, como vemos acá, o es negativa en ambos lados, entonces no es ni un mínimo ni un máximo relativo. Veamos acá, por ejemplo, aquí vamos en la primera derivada, vemos de que aquí va creciente y luego va decreciente. Entonces significa que va positiva y luego negativa, hay un máximo. Y de negativa a positiva hay un mínimo. Aquí de negativa a positiva hay un mínimo y acá de positiva a negativa hay un máximo. A eso se refiere el criterio de la primera derivada. Fijarnos el comportamiento de la pendiente, si es positiva o es negativa, es decir, el comportamiento de la primera derivada. Aplicación del criterio de la primera derivada. Veamos este ejemplo. Encontrar los extremos relativos de la función x cuadrado menos 4 elevado a 2 tercios. Lo primero que vamos a hacer cuando nos están pidiendo extremos relativos o los intervalos donde crece y decrece una función es encontrar la primera derivada de la función. Y analizando la primera derivada nos queda, aquí aplicamos regla de la cadena, primero derivando la potencia nos queda 2 tercios de factor de x cuadrado menos 4 elevado a menos 1 tercio, porque acá se le restó la unidad, por x cuadrado menos 4, pero acá le colocamos la prima o el indicador de derivada, porque estamos aplicando regla de la cadena. Entonces nos queda 2 tercios por x cuadrado menos 4 elevado a menos 1 tercio, y en esta parte derivamos que sería 2x y x0, entonces por 2x. Este 2 se puede multiplicar con el 2 de acá, del inicio de la expresión, entonces nos queda 4x sobre 3 por x cuadrado menos 4 elevado a 1 tercio. Este 1 tercio baja como denominador porque aquí tiene potencia negativa. Ya teniendo esto, podemos igualar a 0 la primera derivada y encontrar los puntos críticos. Pero también, cuando tenemos funciones racionales, es decir, que tengan numerador y denominador, también vamos a incluir, para encontrar los extremos relativos, los valores donde se indefine la función, es decir, donde el denominador se hace 0, que en este caso se va a hacer 0. Aquí lo vamos a encontrar igualando a 0 la expresión que está dentro del paréntesis. Entonces primero igualamos la primera derivada a 0. Nos queda 4x sobre 3 por x cuadrado menos 4 elevado a 1 tercio igual a 0. Esta expresión, este denominador pasa a multiplicar a 0 acá, y 0 por cualquier número es 0. Entonces nos queda 4x es igual a 0. Despejamos x y nos queda x es igual a 0 sobre 4. Nos da que x tiene un valor de 0. Ese es un punto crítico. Pero también vamos a encontrar los valores donde se indefine esta función racional. Y como les repito, es elegir esta parte que es la que nos va a indefinir la función x cuadrado menos 4. Entonces ponemos x cuadrado menos 4 tiene que ser diferente de 0 para que nos indefina la función. Despejamos x cuadrado, pasamos este menos 4 positivo y nos queda, como acá está cuadrado, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Y cuando sacamos raíz cuadrada nos va a dar un resultado positivo y uno negativo. Entonces ponemos x va a ser diferente de 0 más o menos la raíz cuadrada de 4. Nos queda que x debe ser diferente de 2 positivo y 2 negativo para que esta función no se indefina. Porque si ponemos acá un 2, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado es 4. 4 menos 4 es 0. Y 0 por 3, aquí siendo 0 esto por 3, nos da 0. Entonces, 4 entre 0 se indefine la función. Entonces, estos dos valores son los que indefinen a la primera derivada, a la expresión de la primera derivada. Teniendo ya estos tres valores, tanto el punto crítico x igual a 0 y los valores x igual a menos 2 y x igual a 2, elaboramos una tabla de signos para determinar los puntos
determinar los puntos que nos van a servir para guiarnos utilizando el criterio de la primera derivada y determinar los extremos relativos. Entonces tenemos acá de menos infinito, como son intervalos abiertos, a menos 2. Este menos 2 viene de donde se define la función. De menos 2 a 0, este 0 viene de que es punto crítico. De 0 a 2, que es donde se define la función, y de 2 a más infinito. Aquí colocamos en esta línea de acá los valores de prueba de los intervalos de menos infinito a 2, a menos 2, de menos 2 a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Y luego los evaluamos en la función que tenemos acá, que es la primera derivada. De menos infinito a menos 2 yo elijo menos 3. De menos 2 a 0 yo elijo menos 1. De 0 a 2 yo elegiré el 1. Y de 2 a más infinito puedo elegir cualquier número igual que en estos intervalos, pero siempre con el cuidado de respetar los extremos de los intervalos. Yo elijo el número 3. Evalúo menos 3 en la primera derivada. Acá lo tengo. Al evaluar menos 3 me da menos 2.3392. Me interesa el signo. Entonces, como es negativo, pongo signo menos. Ahora evalúo menos 1 en la primera derivada. Al evaluar menos 1 en la primera derivada me da 0.9245, es decir, un número positivo. Le pongo signo más. Al evaluar un número de prueba del intervalo de 0 a 2, yo elijo el 1, me da como resultado menos 0.9245. Notemos de que la primera derivada es 4x sobre 3 por x cuadrado menos 4 elevado a un tercio. Entonces, solo voy a sustituir. Por ejemplo, acá que estoy evaluando 1, solo sustituyo en vez de x. 4 por 1, 3 por 1 al cuadrado, que viene acá de x cuadrado, menos 4, elevado a un tercio. Entonces voy haciendo las operaciones con el cuidado de las potencias que tiene algunos números. Entonces, me da, al evaluar 1, me da menos 0.9245. Pongo un signo menos acá. Y por último, al evaluar 13, en la primera derivada, me da 2.3392, positivo. Entonces pongo un signo positivo. Y ya lo vimos en lo que es la obtención de los intervalos crecientes y decrecientes de una función. El signo menos significa una pendiente negativa, es decir, que va decreciendo. Entonces, los intervalos donde la función es decreciente son los siguientes. De menos infinito a menos 2 y de 0 a 2. Y la función es creciente en los intervalos de menos 2 a 0 y de 2 a más infinito. Como son intervalos abiertos, yo utilicé paréntesis, pero como les explicaba, pueden utilizar corchetes abiertos. Es decir, acá, tanto esa respuesta, la de arriba como la de aquí abajo, están correctas, porque estamos indicando que, en este caso, que utilizo corchetes abiertos, que son intervalos abiertos. Si utilizamos corchetes cerrados, lo opuesto de estos corchetes, entonces ya estamos diciendo que los intervalos son cerrados. Pero cuando evaluamos si una función es creciente o decreciente, siempre utilizamos los corchetes abiertos o los paréntesis. Cualquiera de los dos podemos utilizar y dejar expresada de cualquiera de las dos formas la respuesta. Ya con este criterio podemos utilizar lo que es, ya con esta respuesta podemos utilizar el criterio de la primera derivada para hallar un extremo máximo y un mínimo. Por ejemplo, acá sabemos de que un mínimo lo vamos a encontrar cuando la pendiente va negativa y luego sube. En este cambio de signo de pendiente, aquí va a haber un mínimo en x igual a 2. Va a haber un máximo en x igual a 0, porque aquí va hacia arriba y luego hacia abajo. Hay una subida y luego bajada, entonces hay un máximo en x igual a 0 y hay un mínimo, va a haber un mínimo también en x igual a 2, porque aquí va negativa y luego vuelve a subir, es positiva. Se cumplen estos criterios. Viene negativa y sube, es un mínimo relativo. Sube y luego baja lo que es el recorrido de la función, hay un máximo relativo. Entonces acá tenemos x igual a menos 2, mínimo. X igual a 2, también un mínimo relativo, y x igual a 0, un máximo. Entonces tenemos acá, aplicando el criterio de la primera derivada,
f tiene un mínimo relativo en x igual a menos 2 y en x igual a 2, porque acabamos de ver la tabla, y tiene un máximo relativo en x igual a 0. Pero como ya tenemos la coordenada en x, nos hace falta la coordenada en y. Para encontrar la coordenada en y, vamos a utilizar los puntos donde sabemos que hay un máximo y los puntos donde sabemos que hay un mínimo y evaluarlos en la función original. La función original que se nos dio en el ejercicio es x al cuadrado menos 4 elevado a 2 tercios. Entonces, evaluando los mínimos relativos, que es x igual a menos 2 y x igual a 2. X igual a menos 2. Sustituimos, en vez de x cuadrado ponemos menos 2 al cuadrado. Menos 4 elevado a 2 tercios. Al hacer esta operación nos va a dar como resultado 0. ¿Por qué? Porque acá menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 es 0. Entonces 0 elevado a 2 tercios es 0. Igual sucede con f de x igual a 2. 2 al cuadrado menos 4 elevado a 2 tercios nos da como resultado 0. Entonces, los puntos mínimos que se nos forman son coordenada x igual a menos 2, coordenada y igual a 0, coordenada x igual a 2 y coordenada y igual a 0. Y ahora el máximo relativo lo tenemos de acuerdo a la tabla que acabamos de ver. El máximo relativo ocurre en x igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí va pendiente positiva, luego baja, pendiente negativa. Entonces evaluamos 0 en la función original. 0 al cuadrado es 0. 0 menos 4 elevado a 2 tercios nos da como resultado raíz cúbica de 16. Entonces el punto que vamos a indicar que es el máximo relativo es coordenada x0 y coordenada y raíz cúbica de 16. Y aquí tenemos la respuesta del máximo relativo, que es 0, raíz cúbica de 16, y el mínimo relativo son 2 puntos, menos 2,0 y 2,0. Y aquí tenemos la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado menos 4 elevado a 2 tercios, donde tenemos el máximo relativo de la función y los puntos que nos indican los mínimos relativos de la función. Bueno, vamos a ver un último ejemplo. No sé si hay alguna duda en este ejercicio. Aideo o Kenneth. O continuamos con el siguiente ejemplo. Ninguna duda por el momento. Muy bien. Hallar los puntos críticos de f, si los hay, es decir, porque a veces no pueden haber puntos críticos, los intervalos abiertos de crecimiento o decrecimiento de la función algebraica y localizar los extremos relativos. Entonces aquí tenemos la función x cuarta menos 3x cuadrado más 4. Lo primero que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos si existen. Puede ser que se indefina la función y no hay. Entonces, derivamos la función y nos queda derivada de 4x menos 3x menos 32x más 4 va a ser 4x cubo menos 32. Igualamos a 0 esta función y nos queda 4x cubo menos 32. Sacamos factor común que es 4, nos queda 4 por x cubo menos 8 igual a 0. Este 4 pasa a dividir a 0 y nos queda 0 sobre 4 es 0. Entonces solo nos queda x cubo menos 8 igual a 0. X cubo, despejamos x cubo y nos queda x cubo igual a 8. Como está elevado al cubo x, entonces sacamos raíz cúbica de ambos términos y nos queda x es igual a raíz cúbica de 8 y la raíz cúbica de 8 es 2. Es decir, 2 por 2 por 2 es 8. Tenemos que el número crítico, punto crítico es x igual a 2. Como nos están pidiendo los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos, pasamos a hacer la tabla para determinar en qué intervalos crece y decrece la función. Como es una gráfica de intervalos abiertos, comenzamos desde menos infinito, colocamos el 2, que es el punto crítico, a más infinito. Y aquí tenemos la primera derivada de la función, que es 4x cubo menos 32. Y evaluamos un punto que esté comprendido entre menos infinito a 2.
Yo elijo el 0, pueden elegir ustedes el -1, el -2, inclusive el 1. Pero yo elegí el 0 porque es mucho más fácil de evaluarlo. 0 evaluado en la primera derivada nos queda -32, porque acá hacemos 0 4x, perdón, x al cubo nos queda 0 al cubo, por 4 0, entonces nos queda -32. Nos interesa el signo, entonces colocamos signo menos. Un intervalo que esté comprendido entre 2 y más infinito, elijo el 3, que es el número más inmediato después de 2. Al evaluar 3 en la función, es decir, en la primera derivada, nos queda 76 positivo. Entonces pongo signo más. Aquí nos está indicando el signo de la primera derivada que la función es creciente en el intervalo de 2 a más infinito y es decreciente en el intervalo de menos infinito a 2, porque tiene signo menos. Entonces sabemos de que la función, por el criterio de la primera derivada, solamente va a tener un punto mínimo. Entonces, utilizando el criterio de la primera derivada, la función tiene un mínimo relativo. ¿En qué punto? En el punto crítico x igual a 2. Recordemos que los puntos críticos van a ser los máximos y los mínimos de una función. Entonces tenemos que ya sabemos la coordenada x, pero nos falta la coordenada y. Para encontrar la coordenada y, evaluamos el punto crítico x igual a 2 en la función original. La función original del ejercicio es x a la cuarta menos 32x más 4. Entonces sustituimos, en vez de x colocamos 2. 2 a la cuarta menos 32 por 2, en vez de esta x, más 4. Al hacer la operación nos queda menos 44. Entonces el mínimo relativo es coordenada x 2, que es el punto crítico, y la coordenada y es menos 44. Entonces tenemos el mínimo relativo 2, menos 44. Y aquí tenemos la gráfica de la función f de x es igual a x cuarta menos 32x más 4. Y como vemos, solo tiene un punto. No tiene punto máximo, pero sí tiene un punto, un mínimo relativo. No tiene perdón, no tiene un máximo relativo, pero sí tiene un mínimo relativo, que es 2, menos 44. Ustedes me dirán, sí pudiera tener un máximo, sí lo pudiera tener, pero la forma en que pudiéramos tener un máximo relativo acá va a ser que evaluemos la función en un intervalo cerrado. En un intervalo cerrado podemos cortar la función de x igual a menos 2 a x igual a menos 3, por ejemplo. Entonces sí ya tuviéramos un máximo relativo, siempre y cuando el intervalo fuera cerrado, no abierto. Pero acá, como son una función continua e intervalos abiertos de menos infinito a más infinito, solo tenemos un mínimo relativo. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. No, Aide o Kenneth, ¿algún comentario? no, ya lo voy entendiendo. Muy bien, no Pues qué sé si bien. cualquier duda me pueden consultar, inclusive mañana vamos a continuar viendo estos temas. Vamos a ver lo que es concavidad y puntos de inflexión también, que es parte de la aplicación de la derivada. No sé si Aide tiene alguna duda. No, todo bien, ingeniero. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos lo que es la tutoría del repaso número 4 y les recuerdo que ya se encuentra la tarea número 3 de plataforma y el día de mañana vamos a tener la tutoría ordinaria número 4 de 1 a 3 de la tarde. Vamos a continuar viendo más definiciones y más ejemplos sobre esta unidad de aplicaciones de la derivada. Por el momento es todo, así que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, ingeniero. Buenas noches, Bueno, ingeniero. feliz noche. Feliz noche.